¿Están contentos hoy o no? ¿Sí? Alégrense, hoy es un día especial, es un día maravilloso. Bien, ahora sí, ¿listo? Vámonos. Hoy es domingo de resurrección, es el domingo más importante en la fe cristiana a lo largo y ancho de nuestro planeta. Cientos de iglesias, cientos de miles de iglesias en el mundo, millones de cristianos se reúnen hoy para celebrar el evento más importante de nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Es tan importante que el apóstol Pablo, en una de sus cartas a la iglesia de Corinto, seguramente, y ahorita vamos a leer, conocen un poco acerca del libro de Corintios, él fundó esta iglesia. Pablo funda la iglesia de Corinto más o menos en el año 52, 53 después de Cristo, es decir, unos años después de la muerte y resurrección de Jesús. En uno de sus viajes misioneros, él funda esta iglesia. Y luego pues él sigue con su vida. Él tenía un llamado apostólico misional de levantar comunidades de fe en diferentes lugares. La mayoría de las iglesias que conocemos del Nuevo Testamento fueron plantadas por el apóstol Pablo en los viajes misioneros, y luego él les empezó a escribir cartas, que era como su podcast, pero él les enviaba cartas para que ellos fueran como fortaleciendo su fe y corrigiendo asuntos de doctrina. Y esta iglesia de Corinto tenía algunas particularidades. Era una iglesia que quedaba en Grecia, era un conector entre el norte y el sur de Grecia, y era una mega ciudad. En ese tiempo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, a comienzos de la formación de la iglesia, el imperio romano seguía siendo el imperio más importante, el imperio dominante, pero había todavía una influencia dentro del imperio romano muy fuerte del anterior imperio, que eran los griegos, si se acuerdan. Y en ese contexto, esta iglesia quedaba en una zona muy estratégica y muy importante de Grecia, y la característica de las personas que componían esta iglesia era muy variada culturalmente, porque esta era una ciudad cosmopolita. Se cree que podía tener unos 650,000 habitantes. Era una gran ciudad. Para que lo pongan en perspectiva, la ciudad más grande de ese tiempo y la primera ciudad en la historia de la humanidad en llegar a más de 1,000,000 de habitantes fue Roma. Pero 650,000 no es un número pequeño, es un número importante. Y luego tenemos Éfeso, que era una ciudad muy importante también en la carta de los Efesios. Espero en algún momento hacer un estudio bíblico sobre el libro de los Efesios e invitar a los que se quieran unir. 250, 300,000 habitantes. Entonces eran ciudades importantes, pero Corinto era una ciudad súper importante, pero tenía una característica particular, y es que era un pueblo muy pagano. Y pagano, en palabras de las Escrituras, era todo aquel que no adoraba al Dios de Israel. Eran considerados paganos, tenían otro tipo de religiones. Había mucho sincretismo religioso. El sincretismo religioso es que se toman de varias religiones y se hace como una mezcla, como una mezcolanza. Y entonces, aunque estos personajes de la iglesia de Corinto habían recibido a Cristo a través del mensaje de Pablo, Pablo predicó a Cristo, predicó el evangelio, deja unos líderes en la iglesia y se va, que es lo que normalmente él hacía cuando fundaba iglesias, y luego empieza a escuchar de unas barbaridades que empiezan a suceder dentro de la iglesia de Corinto. Es una iglesia muy corrupta, una de las iglesias más corruptas, sobre todo en el área sexual. Y esto tenía razón de ser, porque esta era una zona, y sobre todo los griegos eran muy dados al tema de los placeres del cuerpo, de los placeres mundanos, del sexo. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un templo que era de la diosa de la fertilidad, y en ese templo había adoración a los dioses, pero era una adoración a través del sexo, y había prostitución religiosa. Entonces era normal que tú entraras al templo y hubiese hombres y mujeres vendiéndose para que tú, por medio del acto sexual, adoraras a los dioses. Eso empezó a mezclarse y a meterse dentro de la iglesia, y por eso Pablo, muchos de los temas que tienen que ver con fornicación, con adulterio, con inmoralidad sexual, los habla tan fuertemente a la iglesia de Corinto. Y en esas cartas, él aborda uno de los temas más importantes, porque también empieza a distorsionarse la fe. Ese es el problema de alguna manera cuando tú traes una mezcla de conocimientos y de prácticas religiosas de diferentes religiones, porque el dicho popular es que todas las religiones conducen a Dios, o todos los caminos llevan a Roma, pero la realidad es que desde la fe cristiana, que es por lo menos la que nosotros representamos, hay un solo camino. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Ahora, ¿por qué es tan importante Jesús y por qué es tan categórica la idea de que el único que conduce a Dios
es Jesús. Eso nos lo va a hablar Pablo en Corintios, en un mensaje que dice en la primera carta de Corintios, porque él escribe la primera y después dice, esta gente hay que hacerle podcast segunda temporada porque no entienden, y saca segunda de Corintios, y probablemente hubo más, pero solamente fueron canonizadas estas cartas. Dice primera de Corintios capítulo 15, lo tengo aquí en la pantalla, versículos 1 al 6, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. O sea, él fue, plantó la iglesia, les predicó un evangelio y él les dijo, están firmes, me voy. Por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. Interesante. O sea, ojo, te desvías porque eres salvo si retienes la palabra que te prediqué, a no ser que hayan creído en vano. O sea, parece que creyeron y cambiaron y volvieron otra vez a sus prácticas anteriores y creencias anteriores. Les está diciendo Pablo, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo, no sé si saben, camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, tiene un encuentro sobrenatural con Jesucristo, se cae del caballo, del camello, o iba caminando, no sabemos, queda cegado, se encuentra con Jesús, es el único apóstol o es la única persona que tuvo un encuentro con el Jesús post-resucitado. No hay nadie más que haya tenido encuentro con el Jesús post-resucitado de esa manera. Hubo personas que lo conocieron personalmente durante su ministerio público, hubo personas que lo vieron resucitado, ahorita vamos a hablar de eso, y hubo uno que lo vio después de que ascendió al cielo y fue el apóstol Pablo. Parece ser que Jesús, y ese no es el tema de hoy, dijo, estos discípulos no dan la talla, me va a tocar volver y levantar a otro, y levantó al apóstol Pablo, que se encargó de hacer una tercera parte, 3/4 partes del Nuevo Testamento. 48% de las escrituras del Nuevo Testamento están hechas por el apóstol Pablo. Entonces, sigue diciendo, yo les entregué lo que yo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Él dice que Cristo murió, diga conmigo, murió por nuestros pecados. Eso fue el viernes, los que estuvieron aquí en Viernes Santo con nosotros, hablamos de la muerte de Jesús, y murió por mis pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, Cefas es roca, Cefas es Petro, Cefas era la forma de referirse como Pablo le decía a Pedro. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Cuándo se le apareció? Camino de Damasco. Entonces, esto es interesante, ahorita lo vamos a ver por qué, porque Pablo cuenta esta narrativa y Pablo dice, la fe en última se trata de que él murió, pero que resucitó y que se le apareció a Cefas, y después se le apareció a más de 500, y luego se le apareció a Jacobo, y luego se le apareció a otras personas, y luego se me apareció a mí. Pablo está omitiendo un detalle importantísimo, ahorita de pronto les digo por qué, si me da el tiempo, y dice, porque yo soy el más insignificante no, eso no lo voy a leer, voy a leer sigue adelante. Ok, porque yo soy más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y después salta al 17, eso fui yo que saltó al 17, porque aquí hay más información, dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Esta es una declaración muy poderosa. Si Cristo no resucitó, esto es una farsa. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, al final del día, si aquí estamos porque admiramos al Jesús histórico, si aquí estamos porque admiramos al mártir Jesucristo, si aquí estamos porque admiramos al profeta Jesucristo, si aquí estamos porque admiramos al iluminado Jesucristo, porque era un revolucionario, porque era un tipo con unas ideas frescas, porque es que definitivamente fue un hombre que amó a la gente, que dio su vida por la gente, tremendo mártir, yo lo admiro mucho, como admiramos a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, que Dios te perdone, o a cualquier otra persona. Esto es una farsa, esto es una mentira. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó, esto es una mentira. Si todos los caminos llevan a Dios, Cristo murió en vano. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Jesucristo? Si solo lo veo como un hombre más dentro de un puñado de muchos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, de manera muy interesante, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo titulé esta enseñanza, cuando la resurrección te encuentra en el camino.
cuando la resurrección te encuentra en el camino. Y voy a leer, no sé si lo han leído, si no lo ha leído no pasa nada, para eso estamos acá. ¿Alguna vez ha leído los relatos de la resurrección? La resurrección de Jesús está presentada en los 4 evangelios. Se parecen mucho, como lo es todo relato que está en los 4 evangelios, cada uno tiene unas características específicas, algunos omiten unos pedazos de la historia, por eso hay 4, está en Mateo 28, en Marcos 16, en Juan 20 y hoy vamos a leer del libro de Lucas, ahorita le voy a explicar por qué, pero es interesante entender que Jesús viene a esta tierra, ¿verdad? Camina entre nosotros, más o menos 33 años de su vida camina en este planeta, 33 años y medio. De esos 30 años fueron un poco inciertos, no tenemos demasiada información sobre qué pasó con Jesús y cuál fue la realidad de su vida durante 30 años. Empieza su ministerio público y durante 3 años y medio sucede todo lo que nosotros conocemos acerca de la vida de Jesús. Él muere. Después de que muere pasa un día en la tumba, durante ese día en la tumba tampoco sabemos mucho qué sucedió, solo sabemos que nunca murió, que estaba vivo y que en espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados, dice Primera de Pedro, y después de eso resucita al tercer día, que tiene que ver con la resurrección de la que estamos hablando el día de hoy, y ahí no acaba la historia. Hay personas que piensan que Jesús resucitó y se fue al cielo. Miren, lo resucitó, ya no está aquí, resucitó. No, Él resucitó, se fue al cielo, se presentó delante de Dios, presentó su sacrificio, bajó, caminó con los discípulos y en ese contexto se le presentó a Cefas, se le presentó a los 500, se le presentó a Jacobo, se le presentó a las mujeres, que fue lo que Pablo omitió. No sé por qué, algún día si llego al cielo y tengo el privilegio de conocerlo, voy a decir, oye Pablo, ¿por qué omitiste a las mujeres en tu relato de 1 Corintios 15? Porque una de las cosas más importantes de los relatos de la resurrección de Jesús es el hecho de que los 4 evangelios coinciden en que las primeras a las que Jesús se les presentó resucitado fue a las mujeres. ¿Y por qué es importante eso? Porque desde el punto de vista histórico, la mujer en esos contextos, el testimonio de la mujer no tenía validez. Lo que dijera una mujer no tenía valor. Tanto así que ahorita lo vamos a leer que cuando las mujeres fueron y se encontraron con Jesús resucitado y le dicen a los apóstoles, lo vimos, dice, y los apóstoles no les creyeron. Ni los mismos apóstoles les creyeron a las mujeres a las que Jesús se les presentó de primeras. A lo mejor por eso Pablo dijo, no voy a meter que fue a las mujeres porque esto pierde validez. Pero que lo hayan dejado en los evangelios es tan importante que todos los estudiosos coinciden en que si la Biblia fuera una mentira, los que la crearon para confundirnos nunca hubieran puesto que fueran mujeres las primeras a las que Jesús se les presentó. Pero me estoy desviando. Bueno, es parte del tema y con todo eso aprendemos y es importante, porque Jesús se le presenta primero a los marginados, Jesús se le presenta primero a los menos favorecidos, Jesús se le presenta primero a los que están siendo vejados de lado por la sociedad. Ese es el ministerio de Jesús, por eso se me presentó a mí, por eso me escogió a mí para estar aquí. Porque algunas personas lo miran a uno como, ¿y este es pastor? Sí, pues es que Jesús se me presentó a mí, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a leer de la historia, vamos a leer, entonces yo les contaba, a mí a veces yo como que me voy, yo les contaba que él viene, camina, se presenta a mujeres, se presenta a Cefas, se presenta a los 500 y él camina, no sé si saben cuánto tiempo, pero después de que él resucita, camina 40 días en este planeta, resucitado. El Jesús resucitado en un cuerpo glorioso no era igual al Jesús encarnado, se parecía, pero no era igual, ahorita vamos a verlo en la historia. Eso quiere decir que cuando resucitemos nos vamos a parecer, pero no vamos a ser los mismos. Siempre me ha gustado pensar, esto es mi idea, mi teología, esto no es bíblico, no le añade nada a la enseñanza, pero siempre me ha gustado pensar que cuando resucitemos, porque no sé si usted sabe que todos vamos a resucitar algún día después de que muramos, y vamos a resucitar, la Biblia dice, en un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible. Y siempre me ha gustado pensar que vamos a resucitar en un cuerpo espectacular, y por ejemplo yo voy a tener un pelo, una cabellera, una vaina así brutal. No se haga cirugía plástica porque las prótesis no van a resucitar. No gaste esa plática, démela a mí. Yo le predico. ¿Sí? Haga ejercicio, cuídese, pero no se ponga que al final del día usted va a tener un cuerpo resucitado, glorioso.
y Jesús tenía su cuerpo resucitado, caminó entre nosotros en ese cuerpo resucitado, comió, o sea que en el cielo se va a comer, gloria a Dios. Yo creo que va a haber café en el cielo, estoy casi seguro de eso, ¿sí? Estoy casi seguro de eso, pero Jesús comió. Usted sabe que él comió, él fue con los discípulos y dice que un día les preparó un desayunito en la playa, un pescadito con miel, o sea que va a haber postres en el cielo, para los que les gustan los postres también va a haber postres en el cielo. Dios es bueno, ¿ok? Entonces, camina 40 días, los llama a un monte, el monte de Galilea, se encuentra con ellos ahí y les dice, muchachos, me voy, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El cielo se abrió, ascendió al cielo. No es lo mismo la resurrección de Jesús que la ascensión de Jesús cuando Él sube al cielo, asciende al cielo y nunca más. Dijo, algún día volveré. Solo vino a encontrarse con, ya se los dije, con Pablo. En Hechos capítulo 9, un momentico. En visión, en persona, no sabemos, pero se le presentó de una manera sobrenatural. ¿Ok? Misterios que tienen las Escrituras. Entonces vamos a leer el relato de la resurrección y lo voy a desarrollar verso a verso. Téngame paciencia, no me voy a demorar demasiado, pero esto es muy importante. Es una de las prédicas que más he disfrutado sentarme a preparar en los últimos 8 meses. Dice lo siguiente, vamos a leer de Lucas capítulo 24, leo rápido la primera parte y me voy a centrar en la segunda. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, Lucas 24, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ese sería un buen mensaje para preguntárselo a aquellos que creen que todos los caminos conducen a Dios o que todos los iluminados conducen a Dios. No busquemos entre los muertos al que vive, busquémoslo en Jesucristo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y crucificado al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles, 12 menos 1 porque Judas estaba, y a todos los demás. O sea, no solamente estaban los 11, estaban los 11 y había más discípulos de Jesús en esa reunión. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero, los peros en la Biblia son importantes, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. O sea que los apóstoles no creyeron, pero Pedro dijo, espérese, yo voy. Otra versión dice que corrió con Juan, que llegaron al sepulcro y vieron el sudario, que se llama el sudario de Turín. No sé si alguna vez han visto ese documental de la National Geographic, muy bueno. Y luego de eso, entonces empieza la historia que yo les quiero contar hoy. No es la historia que normalmente se predica los domingos en las iglesias, pero es la que yo les quiero predicar, porque de los 4 evangelios, el de Lucas tiene esta historia que no la tiene ninguno de los otros y es una historia maravillosa. Es una historia que nos enseña qué pasa cuando Jesús nos encuentra en el camino. Si yo fuera Jesús, yo hubiese muerto y yo hubiese resucitado como el evento más importante que le iba a dar inicio, fundamento y continuidad a la fe, pues yo creo que yo hubiese escogido resucitar en un lugar muy público y muy visible y mis 40 días los hubiera invertido de una manera muy estratégica, diferente quizás a como lo hizo Jesús. Probablemente yo no me lo hubiera presentado primero a las mujeres. Yo creo que yo me hubiera presentado de primeras donde Pilato y le hubiera dicho, viste papá, me mataste y mira, aquí estoy, alguna vaina así. O hubiera ido, no sé, donde el César y le hubiera dicho, prepárate porque resucité. Pero al final Jesús hizo todo al revés de como nosotros lo haríamos. Y la primera conversación larga que nos relata Lucas que Jesús tuvo con alguien después de haber resucitado fue esta,
después de habérsele presentado a las mujeres. Entonces dice lo siguiente, vamos a desarrollar verso a verso, va a ser muy fácil para ti si me sigues ahí, yo voy a leer verso a verso y lo voy a desarrollar. Jesús se manifiesta a dos discípulos, diga conmigo dos discípulos. Así dice la unidad de pensamiento bíblico de mi Biblia, por ahí en la suya puede decir el camino de Emaús, así se llama este contexto y así se llama un retiro que hacen los católicos, no tiene nada que ver con eso, aunque muy bonito y muy chévere, sé que hay gente que ha ido a esos retiros y Dios les habla y se les manifiesta, gloria a Dios, ¿ok? Dice lo siguiente, Lucas 24:13, diga conmigo el camino, ¿ok? Aquel mismo día, ¿cuál día? El día que resucitó, el mismo día, por eso esto es tan importante, porque no fue dentro de los 40 días al día 20, fue el mismo día. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Interesante, porque Jesús dijo todo el tiempo, varias veces durante su ministerio público, durante su tiempo con sus discípulos, en varios momentos les dijo, muchachos, yo me voy a morir, pero tranquilos, este templo va a ser reparado, yo voy a resucitar, yo voy a volver, al tercer día voy a volver. Él ya les había dicho, ellos ya sabían lo que iba a suceder, y él les había dicho, esperen mi resurrección, y esto fue el día de la ¿qué? De la resurrección, o sea, este fue el día que se suponía que iba a pasar lo que Jesús dijo que iba a pasar, y el día que iba a pasar lo que Jesús dijo que iba a pasar, estos tipos dijeron, no pasó, nos vamos para Emaús. Esto es para cuando nosotros, de alguna manera, estamos esperando que Dios haga algo en nuestras vidas, estamos esperando un milagro, estamos esperando una respuesta, estamos esperando una situación, y Dios nos prometió algo, alguien nos dijo algo, pero nos cansamos de esperar y un día decimos, ¿sabe qué? Me voy. Y Jesús resucitó. Es más, las mujeres fueron y dijeron, Jesús resucitó. Y ellos estaban ahí cuando las mujeres dijeron eso. Y ellos dijeron, nos vamos para Emaús, esto es puro cuento, no creemos en absolutamente nada. Entonces dice, como a 11 kilómetros de Jerusalén, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. O sea, ellos estaban hablando seguramente, oiga, todo este tiempo que perdimos, 3 años caminando con Jesús, yo pensé que Él iba a ser el Salvador, que Él iba a redimirnos, que Él iba, mejor dicho, a pelear por nosotros contra el Imperio Romano. Qué decepción, se murió, lo mataron, no puede ser, eso de que resucitó es puro cuento. O sea, quiero que sepas que el camino de Emaús, en el corazón de ellos, hacia donde ellos iban, la dirección en la que iban era la dirección contraria a lo que Jesús hubiera esperado de ellos. Jesús esperaba que ellos esperaran en Jerusalén para encontrarse con Él en la resurrección. Pero mira esto, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó. Diga conmigo, Jesús se acercó. Esto es importante porque, por ejemplo, nosotros los seres humanos, e incluso nosotros los pastores, o nosotros los líderes, o nosotros los cristianos, oiga, ¿y fulano dónde está? No, se quedó en la casa viendo el partido de fútbol. Pecador, mejor dicho, es que no ama a Dios o qué, ¿dónde está Jesús? Como les decía yo ahorita, qué cosa tan horrible, mejor dicho, eso es que pues, se va a tener que quedar sin trabajo, algo le va a tener que pasar para que quiera buscar a Dios. Ese es el pensamiento de muchas veces de nosotros, cuando la gente no está, comillas, donde debería estar. Pero el pensamiento de Jesús, gracias a Dios, es diferente. Gracias a Dios, cuando tú vas para Emaús, que en este contexto representa cuando vas en rebeldía, cuando vas en la dirección contraria, cuando no vas para donde Jesús te dijo que fueras, Él te alcanza y te encuentra en el camino. Yo le doy gracias a Jesús por eso, porque Él me ha encontrado muchas veces camino a Emaús. Muchas veces yo he dicho, no más, me voy, no quiero más, no aguanto más, no voy a ir a la iglesia este viernes. Tomo decisiones que no son buenas y Jesús me encuentra, no sé por qué se ríen, Jesús me encuentra en el camino. Jesús mismo se acercó, diga conmigo, y caminaba con ellos. Mira, hoy vamos a aprender algunas cosas importantes. Porque primero Jesús camina conmigo y después yo camino con Jesús. Esto es importante, pero Jesús siempre primero camina conmigo. Yo no camino con Jesús porque es que yo soy, mejor dicho, un muchacho y yo alcancé a Jesús, imagínense, yo lo alcancé y tú no, Alex. No, Él me alcanzó a mí. Y me dijo, vas para Emaús, papito, no es para allá, vamos para allá. Pero Él tiene la misericordia de ir camino de Emaús. Él está dispuesto a ir
a invertir tiempo en conversar con estas personas. Mateo 18:20 dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y estos 2 estaban frustrados, pero estaban hablando de Jesús. Estos 2 probablemente decían, no puede ser, es que lo amábamos tanto, parecía tan convincente la vez que multiplicó los panes y los peces, esto era más que un hombre normal, pero ¿por qué se murió? Estas eran dice que discutían de todas las cosas que habían acontecido, de la muerte, de la posible resurrección, de los milagros, estaban hablando. ¿Has caminado 11 kilómetros? En este país uno no camina, pero nosotros caminábamos mucho. 11 kilómetros son más o menos 2 horas y media de camino charladito. 1 hora y 40 si vas solo en camino rápido. 2 horitas caminando, una buena charla, hablando de Jesús, hablando de las realidades, de lo que pasó, de las frustraciones, y Él se presenta. Porque cada vez que tú hablas de Él, Él se presenta, porque cada vez que tú estás pensando en Él, Él se presenta. Y dice, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces Jesús se les presentó, pero les veló los ojos. Dijo, me les voy a presentar, pero no quiero que sepan quién soy yo. Como cuando uno va por detrás de alguien y le tapa los ojos. ¿Lo has hecho alguna vez? Y yo, como buen lector de las Escrituras que soy, me hago la pregunta, pero tú los alcanzas y les velas los ojos, ¿por qué? Hazte esas preguntas cuando leas la Biblia, ¿por qué? Ahí no está la respuesta, ¿por qué? Espíritu Santo, muéstrame por qué, dime por qué. Yo me acuerdo que hubo una época en la que oficié muchas bodas, fue una época en la que yo oficié tantas que un día dije no voy a oficiar más, y entonces puse unos pastores en la iglesia en Bogotá para que oficiaran bodas, porque no me cansé de oficiar bodas, pero dije no voy a oficiar más. Pero me acuerdo que yo iba a oficiar las bodas y una vez fuimos a oficiar la boda de una pareja y él se me acerca y me dice, pastor, le voy a pedir un favor, usted, pues es un favor atípico, usted para la boda, ¿usted cómo se va a vestir? Y yo, pues yo sé que yo tengo cara como de que yo no me sé arreglar ni nada, entonces yo dije, no, tranquilo, no te preocupes, yo no siempre soy así, o sea, yo hay días que me arreglo. No, precisamente, pastor, pues sí, claro, es una boda, pero yo no quisiera que se vaya así como el típico pastor. Entonces a mí me dio risa toda esta conversación y me dijo, ¿pero se va a poner corbata? Yo sí, yo normalmente me pongo corbata, un corbatín, me dijo, y no se puede como remangar para que se le vean los tatuajes, pastor. Y yo, ¿pero por qué quieres eso? Y me dijo, no, porque yo quiero que la gente que va a ir a mi boda vea que hay una manera diferente de seguir a Jesús a la que nos presenta muchas veces la estructura religiosa. Le dije, ok, yo te voy a dar gusto en eso. Y entonces llegamos a esa boda, era una gente con mucho dinero, me acuerdo, en un sitio hermoso, y yo llegué normal, mezclado entre los demás, con mi corbatincito, mis tenis, mi cosa remangada, y la gente empezó a llegar y empezó de alguna manera, a acercársenos, ¿no? Como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sabes? ¿Ustedes son amigos de la novia o son amigos del novio? Y uno, no, yo soy amigo de los dos, pero pues, ¿ustedes qué son? Familiares. Y yo no les decía, no, yo soy el pastor que los va a casar. Yo intencionalmente dije, voy a velar sus ojos para que no sepan quién soy yo. Porque a veces la gente dice, ay, ¿usted es el pastor? No, ¿cómo le va, pastor? O, ¿usted es el pastor? No, pero ¿qué clase de pastor? Yo simplemente quería interactuar con las personas. Cuando llegué y me paré al frente, yo veía que la gente decía, ay, era el pastor, como diciendo, ¿sí? Y eso genera como un componente sorpresa. Eso como que te permite como decir, wow, o sea, yo hablé con este tipo sin prejuicios y sin paradigmas, como si nada, pero era el pastor. Porque a veces cuando la gente nos dice quién es, cambiamos nuestro discurso. A veces cuando la gente nos presenta su rótulo, su título, de alguna manera hay una tendencia a no querer mostrar lo que somos y a mostrar el corazón. Y yo creo que Jesús veló sus ojos sencillamente por una razón primordial. Jesús iba a caminar con ellos y Él dijo, les voy a velar los ojos para que no sepan quién soy yo, para que hablen lo que hay en el corazón, no lo que políticamente correcto, teológicamente correcto, religiosamente correcto. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de venir peleando con la señora en el carro, es que usted sí es una tal por cual, el chino atrás, viendo todo ese espectáculo, llegamos a la iglesia, bueno, cállense, llegamos a la iglesia, se cogen de la mano y aleluya, pastor, Dios le bendiga, gloria a Dios, siervo, hermano, ¿cómo le va? Y uno dice, y se suben al carro y, ¿en qué íbamos? Entonces, hay ciertas personas que cuando hacen tan marcada la línea entre lo sagrado y lo secular, que cuando entran en lo contexto de lo sagrado, cambian su discurso, como que Dios no está viendo, sino solamente cuando cruzas esa puerta. Gloria a Dios, Jesús, aleluya.
Entonces yo creo que él dijo, no les voy a decir quién soy para que no cambien el discurso, porque yo quiero ver lo que hay en su corazón, yo quiero entender lo que está pasando en sus corazones. Él los persiguió porque él dijo, yo quiero saber qué le pasa a los muchachos, qué hay en el corazón de los muchachos. Y dice, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que están teniendo entre ustedes mientras van andando? Ahora, si él no les hubiera velado los ojos, ellos no le van a decir, no, estábamos hablando de que tú eres un farsante, de que no creíamos, que perdimos tiempo en tu ministerio, que nos hiciste perder tiempo, que yo dejé mi familia, que... ¿Sí o no? Le hubieran dicho, Rabí, perdón, no, íbamos un momentico a Maús, pero ya íbamos a volver porque sabíamos que ibas a resucitar o alguna cosa así por el estilo, pero él quería saber lo que estaba pasando en sus corazones. Y ellos se detuvieron con semblante triste. En la versión Reina Valera dice que Jesús les preguntó, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras se van andando y por qué están tan tristes? Y me gusta mucho y se parece más al original. Lo que pasa es que yo me salí de la Reina Valera y me pasé a la Nueva Biblia de las Américas porque me cansé de pararme aquí y decir, vamos a ver, vosotros sois el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito más, pero la Reina Valera es muy buena porque es muy fiel al original, no en el vosotros, sino en la estructura gramatical de las frases. ¿Y por qué están tan tristes? Entonces esto nos enseña algo. A Jesús no le importa que te fuiste lejos, a él le importa saber por qué estás tan triste. Él no está tan, es que se alejó, no, ¿por qué se alejó? ¿Tiene sentido? Ok, ¿sí le estoy predicando a alguien hoy? Ok. Uno de ellos, diga conmigo uno, ¿cuántos eran? Ok, uno de ellos llamado Cleofas le dijo, vamos a leer toda la historia y no vamos a ver el nombre del segundo en ningún momento. Y yo les he enseñado que todos los sin nombres de la Biblia es para que tú le pongas tu nombre. Siempre. Siempre que tú encuentres una historia en la Biblia donde no hay un nombre, es para que tú le pongas tu nombre. Y yo creo que intencionalmente el evangelista dice, ok, Cleofas y Alex, Cleofas y Juan, Cleofas y Felipe, somos los que vamos camino de Emaús. Ahí estamos nosotros. Pero uno de los dos, Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué interesante, ¿no? Están velados sus ojos, están hablando con Jesús, están hablando con el rey. ¿Acaso tú no sabes? No es exactamente la parte central del mensaje, pero eso me hace pensar cuántas veces estamos con Jesús y no vemos a Jesús. ¿Cuántas veces nuestra realidad estamos tan inmersos en ella que no somos capaces de identificar que Jesús está allí? Ellos están frustrados porque Jesús no resucitó. Está ahí parado al lado de ellos, le están hablando a Jesús. No se han dado cuenta que Jesús está allí con ellos. ¿Qué cosas? Porque a él le interesa. ¿Qué cosas? Cuéntenme, quiero saber. Les preguntó Jesús y ellos dijeron las referentes a Jesús Nazareno. ¿Qué fue? Diga conmigo, fue. Fue un profeta. Fíjense el corazón de ellos. De nuevo, si Jesús no les hubiera velado los ojos, ellos no dicen eso, no hablan esto. No, pues de Jesús Nazareno, que fue un profeta. Además, Jesús nunca se presentó como un profeta. O sea que ellos ya concluyeron que él era un profeta más. Los discípulos de Jesús, estos eran discípulos de Jesús, caminaron con él, lo vieron hacer milagros, multiplicar los panes, los peces. Por un traspié, sí, importante, se murió su maestro, yo sé que no fue cualquier bobada, pero por un traspié echaron por la borda 3 años y medio de ministerio público de Jesús y dijeron, fue un profeta. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero mire esto, el corazón. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Notas la falta de fe y la falta de esperanza en sus conversaciones? De Jesús, que fue un profeta, nosotros esperábamos que Él era el que iba. Y como si fuera poco, forastero, Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y ya es el tercer día.
Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. ¿Qué estarían pensando? ¿Se robaron el cuerpo? Yo pienso que eso es lo que ellos concluyeron, porque si él dijo que va a resucitar, las mujeres vinieron y ellos no creyeron. No creyeron lo que Jesús les estaba diciendo, lo que las mujeres les estaban diciendo. Entonces, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Esta es la prédica que la Biblia cuenta, pero no narra, que yo más quisiera haber escuchado. Jesús cogió a estos dos personajes y dice que les hizo un recorrido desde Moisés por todos los profetas, mostrándoles cómo la Biblia hablaba de él. Espectacular. Además debió haber sido una prédica como de 2 horas. Vamos a suponer que ellos iban camino de Emaús y a los 10 minutos se les presentó y caminó con ellos por 2 horas. Y yo digo, ¿sabes qué, Jesús? Si a mí me quedaran 40 días en esta tierra, yo no invertiría 2 horas con un par de rebeldes que no creyeron en mí. Pero eso me habla de Jesús. Eso me habla de su corazón, me habla de su ministerio, me habla de su llamado. Eso me habla de lo que yo quisiera hacer. Eso me habla de lo que yo quiero ser como comunidad. Eso me habla de lo que yo quiero que nosotros seamos. La naturaleza de mi corazón es, Alex no volvió, pues de malas, a buscar a otra iglesia que le vaya bien. Pero el corazón de Jesús es, vamos donde está Alex. Vamos a caminar 2 horitas con Alex. ¿Estás haciendo ejercicio? Vamos hablando. Déjame predicarte. Déjame entender tu corazón. Y yo no sé si se dan cuenta de algo interesante. Este relato nos muestra que primero Jesús les preguntó cómo estaban y les pidió que le dejaran ver su corazón. Y después les predicó. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la religión quiere hacerlo, lo quiere hacer al revés. Primero te predico y te cojo a bibliazos y después de golpe quiero ver qué es lo que pasa en tu corazón. Pero el evangelio te alcanza en el camino, así vayas en contravía, camina contigo, pregunta cómo estás y después te predica. Y las dos cosas son importantes, porque se ha formado en las iglesias esta cultura de hipergracia que hace todo lo primero. Te acompaña, te cambia, mejor dicho, vas a pecar, yo voy contigo, no importa, porque finalmente Él pagó por nuestros pecados. No, hay un equilibrio, hay un balance. Él te alcanza en el camino, te escucha, te pregunta cómo estás y después te corrige y te predica, que fue lo que Él hizo aquí predicándoles. Oye, les dijo, insensatos y tardos de corazón. Yo no sé cómo te sentirías tú. Sí, esta mañana le pregunté a Juan, me trajo las bisagras, no se me quedaron. Usted es un tardo de corazón, insensato. Eso es un insulto. Insensato y tardo de corazón, ese es un insulto en palabras de Jesús. Suena romántico y bonito, pero es un insulto. Es un regaño. Les está diciendo, ustedes son como lentos. Tardo de corazón, ¿qué es? Es como lento para entender. ¿Ah? Necio. ¿Le echamos moneda a la rocola? Eso, echémosle 50, 25, una cuarta. Se acercaron a la aldea a donde iban. Tanta paciencia y tanta misericordia tuvo Jesús que los acompañó ya llegando.
a donde se habían propuesto ir cuando su frustración y su miedo, sus temores, sus angustias, su impaciencia, su incredulidad los estaba llevando. Y él hizo como que iba más lejos. Jesús es muy bonito. Jesús no iba ni para allá. Él les predicó y ellos todavía no entendían. La mejor prédica de la historia, Freddy. Yo creo que esta fue la mejor prédica de la historia. Jesús mismo predicando de él con Biblia en mano, 2 horas a 2 tipos, desde Moisés hasta los profetas. Y todavía no entendieron. Yo a veces me mando una prédica, a veces me mando unas bien malitas, yo sé, pero a veces me mando una que hasta yo salgo como inspirado. Y después digo, me cuentan, fulano tal cosa, y digo, ¿pero qué no vino a la prédica o qué? Oye, Jesús les predicó 2 horas y los tipos no entendieron. Eso a cualquier predicador nos tiene que dar un... Uy, le pasó al mejor. ¿Le pasó al mejor? Ahora, ya te voy a enseñar algo importante, porque todo esto nos enseña. Pero dice que él hizo como una magia. Es muy bonito ver a Jesús haciendo esto. Él sabe exactamente a dónde iban. Ellos se meten como para la casa y él, bueno, nos vemos. Porque llega un punto donde Jesús amaga. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, pero él hace amagues. Él hace amagues donde dice, pero yo sigo a ver si sí. Yo hago amagues. Yo hay días que digo, no les voy a enviar la cápsula de Iniciando tu Día con Fe, a ver si me la piden. ¿Te das cuenta? No es lo mismo, porque yo lo hago desde mis inseguridades y mis temores. Jesús no tenía inseguridades ni temores. Pero es lo mismo en el sentido de que a veces uno quiere ver si la gente sí quiere o si valora lo que uno les da. Eso no es. Mamá, si sus hijos no le dan gracias, no les haga comida y espere y verá. Entonces Jesús dice, bueno, ya los acompañé, los escuché, les sobé el corazón, les di la prédica del año, estos tontos no entienden nada, ya van a meterse a la casa, no entendieron, yo tengo que volver porque no tengo todo el tiempo del mundo. Voy a hacer como que ya no voy a ir más con ellos, a ver si dicen, bueno, hasta luego, forastero. Y sabes que a mucha gente en ese amague pierde. Sabes que Jesús va con esa gracia, con ese amor y con esa misericordia, pero cuando llega ese momento de la verdad, mucha gente dice, chao Chuchito, te veo que voy con Buda, y yo no quiero ofender a nadie, pero al final llega un momento en el que uno tiene que decir, ¿a dónde más iré? Como dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida. Mira lo que pasó acá, dice, quédate. Ellos le suplicaron, le insistieron. Este es el evangelio. Él te alcanza, se hace desear y tú lo persigues. No es al revés, no es yo lo persigo, por favor, déjame seguirte, yo soy bueno, yo no le echo mal a nadie, déjame. No. Él nos alcanza en el camino, eso está claro. Pero llega un momento en el camino donde tú tienes que dejar de ser seguido por Jesús a ser seguidor de Jesús. Por eso es que yo hago esa distinción tan marcada, y si ustedes leen mis redes sociales soy tan categórico en decir, Jesús no nos llamó a ser cristianos, Él nos llamó a ser discípulos. Ser cristiano es ser simpatizante de la fe en Cristo, hay muchos en este planeta. 1.300 millones dicen las estadísticas, 1.3 de los 7 billones de personas dicen yo soy cristiano. Si fueran, el mundo no estaría como está, porque solo se necesitaron 11 tontos para cambiar el mundo. Y 1.3 millones no hemos podido hacer nada. ¿Por qué? Porque simpatizamos con la fe de Jesús. Llega un momento donde Él dice, ok, ya entendiste mi amor, mi gracia, ya sabes quién soy, ya no puedo seguir yendo para donde tú vas. Llega un momento donde Él te acompaña, te lleva, pero dice, yo te alcanzo camino de Emaús, pero yo no me quedo contigo. Entonces, mira lo que pasa acá, dice, le pidieron, le insistieron, le rogaron diciendo, quédate con nosotros. Todavía no saben quién es Él. O sea que
al final del día, Él se presenta y Él dice, yo necesito saber qué ellos quieren de lo que yo porto, así no sepan todavía quién soy yo. Y acá te voy a enseñar algo importante. Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Ya conmigo, entró. Esto es importante. Jesús no entra donde no lo invitas. Hay gente que quiere caminar con Jesús, pero no, en la casa no. No, en el matrimonio no. En las finanzas no. Entonces, Él está esperando. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra. Si alguno ¿qué? Oye y abre. El otro día alguien me dijo, eso es para salvación. No, eso no es para salvación. Ese no es un llamado de salvación. Eso es un llamado en tu vida. Déjame entrar que quiero cenar contigo. Y entonces pasa de caminar a cenar. No es lo mismo. Yo puedo caminar contigo, pero no es lo mismo ir y cenar. Yo iba a tu casa, Alex, Mili, a cenar, caldito de costilla, me hace falta, invite más seguido. Y es ahí cenando que empieza uno a tener esas conversaciones más profundas. En la cena él dice, yo quiero ver más profundo. Pero mira esto, entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan. Di conmigo, Jesús tomó. Esto es interesante, porque Jesús no tumba puertas, pero si se la abres, toma el control. Jesús respeta, no me vas a dejar entrar, no pasa nada, aquí estaré. ¿Me vas a abrir? No, un año más tarde. ¿No me vas a abrir? No, 7 años más tarde. Por eso cuando yo veo a alguien así como que me dan ganas de matarlo, porque me pasa, y Juan me dice, Pipe, téngale paciencia, yo era así. Sí, él me dice eso a veces, yo era así. Y yo lo miro a él y digo, ¿era? No, mentira, yo digo, y yo digo, ok. Debe ser que Jesús está ahí. Que a mí me dan ganas de fulminarlo, pero Jesús dice, hay que seguir tocando. Pero cuando Él entra, atente. Porque si tú me invitas a tu casa, yo me siento y espero que me sirvas, así esté muerto del filo. Si tengo mucha confianza, ya le digo, oiga, no hay pan, no hay algo, pues ya como le digo a un amigo que se muere de la risa, pero cuando voy a la casa de él, normalmente en Miami, me dice, ¿quiere cafecito? Y le digo, pero eso en ayunas no hace daño. Y ese me dice, viste, si es un descarado, men. Pero ya tiene uno confianza. Pero Jesús entra y toma el pan. Pero oye, es mi casa, es mi mesa y estás tomando el pan, espérate, yo lo parto, espérate, yo marco. No, cuando tú abres la puerta, tente. Que abrirle la puerta a Jesús es peligroso. Y dice que tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo, diga conmigo partiéndolo, les dio. Y dice que entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Mira esto. 2 horas y media hablando. La mejor prédica de la historia. No lo reconocían. ¿Qué hizo que ellos reconocieran a Jesús? Haga conmigo así. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú partes el pan? ¿Qué tenía Jesús acá? Las heridas, las marcas. Hay gente que no necesita ver cuánta Biblia sabes para reconocer a Jesús, sino que necesita que te sientes a su mesa y le muestres tu realidad. Porque predicar desde la perfección moral es fácil, pero no sirve. Se requiere humildad para sentarse a la mesa con personas
que no creen como yo, que no piensan como yo, que no van en el camino en el que yo voy, y ser vulnerable y decir, hubo algo poderoso allí que conectó en el corazón de ellos. Ellos dijeron, es Él. Por supuesto, ahí hay muchas más revelaciones. Él es el pan de vida. Él partió el pan y lo bendijo exactamente igual cuando partió el pan y lo bendijo en la multiplicación de los panes, donde estos otros estaban allí. Pero yo creo que literalmente es ese amor de Jesús de sentarse en nuestra mesa y mostrarnos su humanidad, mostrarnos su realidad, mostrarnos que Él se identifica con nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice la palabra. Y termino con esto, dice, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Me hice esa pregunta también, como me hice la pregunta de por qué los cegaste primero, y cuando se les abren los ojos, porque no sé si te das cuenta que dice que Él les cegó los ojos, pero Él no se los abrió. Ellos mismos se dieron cuenta con lo que Él hizo, quién era Él. Él camina, te predica, te acompaña, pero tú tienes que tomar una decisión. Pero ellos la tomaron y se fue. Ese era como el momento cúspide y se desapareció. Y yo le decía, Espíritu Santo, ¿por qué? Y me dijo, porque te amo demasiado y voy a ir a Emaús contigo. Pero cuando tengas claro quién soy yo, no me voy a quedar ahí contigo. Por eso yo siempre he dicho que Él te ama tanto que te acompaña y te visita y te alcanza donde estás, pero te ama tanto que no se va a quedar ahí contigo. Ese lugar no es donde ellos tenían que estar. Y a muchos de nosotros Jesús nos alcanzó en Emaús. Pero muchos han querido quedarse en ese lugar. Muchos han querido permanecer en ese lugar. No podemos permanecer en ese lugar. Yo no sé cuál es tu Emaús, iglesia. Y si algo te queda de todo este mensaje, que sea esto. Vuelve a donde tienes que ir. No te quedes ahí. Él se fue para Jerusalén. Después sabemos, porque la historia continúa, que ellos se devolvieron con Él. No hay manera de quedarme en Emaús después de que tenga un encuentro con Cristo. Ellos fueron y le dijeron a los discípulos, nos pasó esto. Seguro no les creyeron, por eso no están en los otros evangelios. No lo sé. Pero esto para mí, entender que la resurrección me encuentra en mi realidad, pero es para resucitarme a mí. Es para que haya vida en lo que antes estaba muerto. Quisiera invitarte a estar sobre tus pies, pues parar la grabación.